las enzimas y las moléculas que hacen la reacción, me importa discutir por qué se hace una de estas cosas, uno de estos procesos, una de estas reacciones. ¿Okay? Entonces nos vamos a demorar más en esto. Y es un montón de reacciones eso, que al final de cuentas es memoria, es aprenderse la enzima y la reacción. De carbohidratos, la parte de glicólisis que nos mató la reacción de glicólisis y un poquito de metabolismo de glucosa. En glicólisis, más que las reacciones en sí, me interesa que conozcan, por ejemplo, cómo se divide la glicólisis. Primera etapa, segunda etapa y cómo es la regulación. Y en el metabolismo de glucógeno, glucogénesis, la regulación, y esto no vamos a alcanzar a ver, léanlo. No voy a poner preguntas de esto porque no lo vamos a alcanzar a ver, pero léanlo, que es muy bonito y muy interesante. La regulación con proteína G y Nos quedamos en este slide, en la clase pasada. La glucosa se degrada en glicólisis y se convierte en ácido pirúvico. Eso sucede en el citosol, cerca a la mitocondria. Ahí tenemos el ácido pirúvico. Y este ácido pirúvico tiene 3 vías a donde puede ir. 2 vías son fermentativas, o sea, todavía en citosol y sin oxígeno, vías fermentativas. Sin oxígeno y se puede ir en citosol a fermentación. 2 vías fermentativas, una hacia ácido láctico y la otra hacia etanol. ¿De qué depende que se vaya a esta vía fermentativa? Y depende de que se vaya a láctico o a etanol de cada organismo y de las necesidades de cada organismo. Por ejemplo, nosotros no somos fermentadores de etanol. Sin embargo, necesitamos algo de etanol para el metabolismo. Pero no vayan a ir a tomar etanol porque necesitan etanol para el metabolismo. Porque el etanol que se necesita para el metabolismo es ampliamente más que suficiente del etanol que se hace por esta vía. O sea, vamos a hacer esta fermentación a etanol y nos va a sobrar la vía de etanol. ¿Ok? Por eso no es que hacemos nosotros mucho esta vía fermentativa a etanol, no somos fermentadores. Levaduras y bacterias para fermentación sí, ellas hacen y nosotros las usamos para que vayan a hacer, por ejemplo, bebidas alcohólicas, cerveza, vino, etc. Ellos hacen eso. ¿Podemos hacer fermentación al láctico? Sí. ¿Cuándo? En algunos tejidos que tienen demanda energética inmediata. Por ejemplo, no hago fermentación al láctico del hueso, porque mi hueso nunca tiene necesidad energética inmediata. Si mi músculo, por ejemplo, un típico ejemplo clásico, si ustedes salen por acá y de repente aparece un Doberman por ahí y los corre, ¿qué necesitan? Correr para lavarse del perro. Y para correr necesitan actividad de ¿qué tejido? Del músculo. Corren con músculo. ¿O necesitan que su hueso gaste energía para correr? No, el hueso no gasta energía. Mi pulmón no gasta energía. Mi piel no gasta energía inmediata. ¿Mi hueso necesita energía? ¿Mi piel necesita? ¿Mi pulmón necesita? Sí, pero puede programar su consumo de energía. Es decir, mi pulmón se puede dar el lujo de procesar glucosa hacia ATP un día, programa su gasto. Pero mi músculo no, porque mi músculo no sabe que el perro va a salir ahorita. Es un gasto de energía ya, espontáneo. En esos tejidos es que cuando tengo glucosa, lo llevo hacia láctico y lo dejo acumular, para que en ese momento lo use inmediato. ¿Y por qué láctico y por qué no de glucosa? Porque del láctico se convierte en pirúvico para entrar a Krebs en una sola reacción.
En cambio, si yo espero llegar a pirúvico desde glucosa, necesito más de 10 reacciones, demora más. Por eso es que el tejido de uso que necesita energía de uso inmediato puede hacer esta fermentación más alta. Es decir, el láctico se convierte en una molécula de almacenamiento de energía rápida, de uso rápido. ¿Ok? Y el otro camino es pirúvico, en vez de ir a la vía fermentativa, se mete a mitocondria, hace estrés, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa y produce ATP en grandes cantidades. Ahora debemos de revisar este caso, que es la glicólisis. Les dije, puedo llevar pirúvico a láctico, eso lo hace mi hígado y mi músculo. Y la otra vía fermentativa, pirúvico a etanol. Nosotros no lo hacemos, pero tenemos las enzimas para hacerlo, hasta etanol. Sin embargo, esta vía fermentativa de pirúvico a etanol es útil para nosotros porque la podemos usar en sentido contrario. Claro, yo no soy fermentativo, no voy a llevar pirúvico a etanol en grandes cantidades, pero por desgracia, mis costumbres me hacen consumir etanol. Y no existe alcohol inocuo. Todos los alcoholes son tóxicos. El menos tóxico de todos es el etanol. Los otros son mucho más tóxicos. Hay gente que se muere, se ha muerto un montón de gente consumiendo metanol de un solo carbono. Hace un año y medio en Huacho se murieron 14 personas cuando les vendieron aguardiente que le habían puesto metanol. Eso por una costumbre que viene desde los países escandinavos. El metanol no es procesable. Ahorita lo discuto por qué. Pero por no ser procesable es que me intoxica más. Y el grado de intoxicación con alcoholes se llama embriaguez. O sea, me embriaga más el metanol. Y por no procesarlo, entonces el metanol le da a las bebidas alcohólicas una característica que se le llama cuerpo, o sea, la hace una bebida más poderosa. ¿De dónde viene el metanol? De la madera, por eso es que se le llama alcohol de madera. De ahí la costumbre que algunos tragos buenos sean almacenados en barriles de madera para darle calidad al trago, para que la madera que produce metanol suelte un poquito de metanol y le da cuerpo al trago. ¿Ok? La madera que más produce metanol es el roble. Por eso es que son más famosos los barriles de roble para la producción de whisky y esas bebidas fuertes, las barrigas de roble. Hace 200, 300 años seguramente quisieron hacer lo mismo los escandinavos, finlandeses, suecos, noruegos, rusos de la parte alta, porque su clima es muy frío y necesitan tragos fuertes. Pero por desgracia ellos no tienen mucho roble. Entonces sus maderas no son ideales para fabricar su vodka con buen contenido de metanol. Ellos tienen en su legislación, o sea, su ley, inclusive les permite adicionarle al vodka cierta cantidad de metanol. Claro, si la madera no me puede dar, entonces le pongo pues adicionalmente. Creo que es alrededor de 5 miligramos por litro de trago que se puede poner metanol. Yo no sé por qué acá nuestros vendedores de trago criollos se han enterado de esto, así que dicen, o sea, que es posible adicionarle metanol al alcohol para hacerlo más fuerte. Entonces en Huacho hace un año le agarraron y le pusieron metanol según al aguardiente. Y gente que se va a tomar, pero en vez de ponerle 5 miligramos por litro, ¿cuánto le habrá puesto? 14 más. Después de una fiesta, por intoxicación voluntaria. ¿Okay? Y así había otro caso, 7 más se murieron, creo que más hace 2 años, un poquito antes, por Concepción, Jauja, por ahí. Y otro tanto se murieron en Puno, también por intoxicación metanol. ¿Y en qué radica esta intoxicación? En que el alcohol nosotros lo podemos procesar en sentido contrario en esta vía. Entonces el etanol de 2 carbonos lo puedo convertir en acetaldehído con esta enzima que es la etanol nato-oxidorreductasa o alcohol deshidrogenasa,
Y el acetaldehído lo convierto en ácido pirúvico. Y el ácido pirúvico lo puedo meter a acetil-S-CoA en la mitocondria para fabricar, para el ciclo de Krebs, hacer ATP. Eso es regular, eso lo puedo hacer. Eso lo hace mi organismo. ¿Qué pasa si en vez de etanol a mi organismo le pongo metanol? Ese tiene un solo carbono. Entonces la enzima me va a dar, en vez de acetaldehído, formaldehído de un solo carbono. Y el formaldehído, en vez de pirúvico, me va a dar ácido metanoico, ácido fórmico. No puedo procesar ácido fórmico, no lo puedo meter ácido fórmico. Y el ácido fórmico es tremendamente tóxico, metanol. Por eso es que el metanol no es poca cantidad de metanol para botarlo, como metanol le da fortaleza al trago, pero muy poquito. Si me paso más, me mata. Tampoco los más pesados. Si en vez de etanol pongo propanol, o butanol, o pentanol, o hexanol, se convertirán en aldehídos de 3, 4, 5 carbonos y en ácidos de 3, 4 o 5 carbonos. No puedo procesarlos. De repente no me matan estos en cantidades de un organismo. Sí, pero el etanol se incrementa en sangre llegando a niveles altos que pasa a barrera hematoencefálica, llega al cerebro, bloquea neurotransmisores y ese bloqueo de neurotransmisores se traduce en lo que yo le llamo embriaguez, o sea, me emborracho. Cuando llega el alcohol al cerebro. Si yo quisiera tomar etanol o alcohol, etanol, en grandes cantidades y evitar que pase barrera hematoencefálica, podría tomar litros de etanol y no emborracharme. Porque el problema es el cerebro, pero no puedo hacerlo, pasa barrera hematoencefálica. ¿Ok? Y lo mismo sucede con los hombres. Resulta que si es que pasa barrera hematoencefálica, alcoholes de 4, 5, 6, 7 carbonos, el bloqueo, como no puedo a esto procesarlo, el bloqueo es total y me emborracha más rápido. Eso tiene una consecuencia práctica. Tragos dulces o tomar trago con dulce me emborracha más rápido. Y mucha gente lo sabe y a veces las mamás nos dicen, borracho que come miel, pobre de él. Es porque el azúcar me da alcoholes pesados y me emborracha más rápido. Otras disquisiciones de este camino, de este dijimos que de todos los alcoholes no hay alcohol inocuo, pero de todos los alcoholes el etanol es el menos tóxico. Es el menos tóxico. Sin embargo, es tóxico. Y mi organismo, cuando tiene alcohol adentro, el etanol va a tratar de desintoxicarse. Y tiene esencialmente dos mecanismos. El primero es eliminación. O sea, va a tratar de eliminar el etanol. ¿Ok? ¿Cómo lo elimina? Filtración glomerular. Por eso es que el etanol es diurético. Borracho que orina, se emborracha menos. Si no orina, el alcohol se acumula en el organismo, pasa a barrera hematoencefálica y se emborracha más fácil. Por eso hay alguien que te recomienda cuando tienen fiesta y van a tomar, le dice, toma mejor de agua, así te emborrachas menos. Claro, porque si tomo más líquido, más rápido voy a ir al baño y lógicamente pero si la eliminación no es suficiente, entonces la otra manera que tiene mi organismo de liberarse de esta toxina que es el etanol es metabólicamente, o sea, usando esta reacción. Si yo no soy fermentador y no llevo pirúvico hacia etanol, sin embargo estas reacciones van también en sentido contrario. Así que el etanol incrementado acá, con las enzimas puedo llevarlo a acetaldehído, pirúvico y el pirúvico hacia acetil-S-CoA, Krebs y lo elimino.
Es el otro camino que tengo para eliminar el etanol metabólicamente. Esa es la razón por la cual, si uno es tímido, si tiene miedo a hablar, etcétera, dice, tómate un traguito. Y eso es el valentón. ¿Por qué? Porque se mete etanol al organismo y el organismo, para liberarse, lo va a convertir en acetaldehído, pirúvico, acetil-CoA, Krebs, ATP. O sea, me da energía. Y esa energía me pone activo, me hace me libera la lengua, los muros hablan, etc. En niveles poquitos, bajos. Pero si me paso y me meto más etanol, ya llego a concentraciones que pasan la red hematoencefálica, bloquean neuronas, no hay comunicación activa y ya no solo me liberé, me activé, sino que ya pierdo equilibrio y entro incluso a la fase, bloqueándose las neuronas, a la fase depresiva. Ya las neuronas no pueden comunicar bien, y si se incrementa más todavía, se bloquean más las neuronas, se cruzan haciendo contactos no naturales y estos comienzan a ver imágenes o imaginaciones que no existen, alucinaciones, diablos azules, la base de diablos azules. Y si se incrementa más la cantidad de etanol que pasa a la red hematoencefálica, una intoxicación etanólica que puede llevar a la muerte. Se va a hospitalizar con etanol. ¿Okay? Entonces, un mecanismo para eliminar es metabólicamente llevando la carga. ¿Okay? Una cosa interesante, curiosa de esta manera de eliminar el etanol. ¿Quién es el responsable de usar este camino para eliminar etanol? La enzima, la alcohol deshidrogenasa. O sea que en la medida que tenga más alcohol deshidrogenasa, o que mi alcohol deshidrogenasa sea más activa, yo me desintoxico más fácil. ¿Y de qué depende esa alcohol deshidrogenasa? Dos componentes regulan la cantidad de alcohol deshidrogenasa esencialmente. Uno es genético y la otra es la inducción, porque la alcohol deshidrogenasa es una enzima cistrato inducible. Primer mecanismo, que es la genética. Este alcohol deshidrogenasa es una proteína, como enzima que es, y la tenemos codificada en nuestros genes. Y los genes me heredaré de mi papá o de mi mamá. Así que lo más probable es que hijos de papás chupadores también sean chupadores. Lógico. ¿Y por qué? A ver. ¿Por qué? Porque herido los genes de alcohol deshidrogenasa. Si los papás son cabezas de pollo, lo más probable es que los hijos tampoco soporten mucho etanol, porque no tienen suficientes genes de alcohol deshidrogenasa. Los heredo. Ese es el componente genético. ¿Okay? Y el segundo aspecto es el inducible. La enzima esta, repito, es sustrato inducible. ¿Qué significa eso? Que mi célula no va a estar produciendo alcohol deshidrogenasa todo el tiempo si no tengo alcohol. Producirá alcohol cuando vea alcohol. Entonces, si es que yo necesito, por ejemplo, en una fiesta o ir en la noche, tomar alcohol, ¿para qué darle trabajo a mi hígado? Cosa que es cierto, si es que yo le pongo aceite, le pongo limón o como un montón de proteínas, me favorece al procesamiento de etanol. Sí, porque le estoy haciendo a mi hígado que trabaje más metabólicamente y también entonces incrementa su nivel de alcohol deshidrogenasa. Pero es una patada al hígado. Porque yo lo hago trabajar mucho más a mi hígado para procesar un poquito de etanol, dándole trabajo con proteínas, con carbohidratos y con lípidos. No es recomendable, después eso cuesta metabólicamente, hay que pagar un precio por eso, si no hago trabajar más a mi hígado. En cambio, lo que yo puedo hacer es inducir
la cantidad de alcohol deshidrogenasa, y como es sustrato inducible, la inducción demora unas 8 a 12 horas. Si tienen un consumo de alcohol programado, entonces 8 a 12 horas antes, una copita de vino o un vasito de cerveza. Eso no los va a emborrachar, pero eso es suficiente para que su sistema vea etanol e incrementa los niveles de alcohol deshidrogenasa. 8 o 12 horas después, sus niveles de alcohol deshidrogenasa están altos, entonces pueden soportar más el etanol, por eso metabolizan más. ¿Ok? Esa es una función Para lo mismo. Pero lógicamente, si la copita de vino para inducir mi alcohol deshidrogenasa se convierte en 2 copitas, 3 copitas, 4 copitas, son de entrada. ¿Ok? Esas son disquisiciones de esa reacción, de fermentación etanol. Pero vamos a estudiar ahora la parte glicolítica, o sea, ya no fermentación, sino meternos a las reacciones de glicólisis. Glicólisis es catabolismo de carbohidratos en segunda etapa. Catabolismo, ruptura de glucosa, y segunda etapa, glucosa, que es monómero, el monómero. ¿Ves? Catabolismo en segunda etapa. La glicólisis comprende la ruptura de glucosa hacia piruvato. La glucosa tiene 6 carbonos, el piruvato tiene 3 carbonos, o sea que desde una glucosa yo puedo obtener 2 ácidos pirúvicos o piruvatos. Ácido pirúvico o piruvato en bioquímica para nosotros va a ser lo mismo. En química no, perdón. En química, si alguien me dice pirúvico y piruvato es lo mismo, no, señor. Porque el ácido pirúvico tiene COOH y el piruvato tiene COO menos, el protón, químicamente. Pero lo que procesamos en mi organismo es ácido pirúvico, son ácidos pirúvicos, acético, aspartico, etc. Pero se procesan en mis células que tienen medios acuosos, y los ácidos carboxílicos en medios acuosos pierden el protón. Así que en realidad lo proceso como ácido pirúvico, pero lo que tengo es piruvato. Por eso es que bioquímicamente pirúvico y piruvato es lo mismo. ¿Ok? Voy a tener 2 pirúvicos o 2 piruvatos al romper la glucosa, terminando glicólisis. En organismos aeróbicos, la glucólisis constituye la primera fase de la degradación aeróbica completa de glucosa hacia CO2 y agua, porque esto va a terminar en CO2 y agua, y en este camino, rompiendo los enlaces, me produce ATP. Para eso es que rompemos el catabolismo. Sucede en el citoplasma de la célula. La segunda fase es la respiración aeróbica, eso entrando a mitocondria, ahí se hace respiración. Si no voy a fermentación, hago respiración. ¿De qué depende que mi organismo, la glucosa que ingresa, la mande a respiración o a fermentación? Va a depender de mis requerimientos metabólicos. Les decía, si ustedes están viendo televisión en su cama comiendo un chocolate, el chocolate tiene sacarosa, que mi organismo lo va a romper en glucosa, un montón de glucosa. Y la glucosa es una molécula que mi organismo la ve como potencialmente energética, o sea, es oro y polvo. No la va a perder. La voy a degradar a la glucosa y la llevo hasta pirúvico, en el citosol. Y ahí tendré que decidir qué cosa hago con ese pirúvico. Si es que yo tengo un montón, o primero, si es que yo necesito energía porque termine el partido y me voy a ir a correr, mi cerebro ha programado eso. Entonces el pirúvico que llega en mi cama comiendo de mi chocolate, la va a llevar a ciclo de Krebs. Lo mete a mitocondria, ciclo de Krebs, y fabrica ATP porque voy a ir a correr. No voy a ir a correr. Mi cerebro sabe eso. Voy a necesitar en la noche ir a andar con mi pata por allá. Un poquito de ATP. Entonces mi cerebro le ordena degrade la glucosa y al pirúvico no lo meta todavía a ATP. Hay suficiente ATP. Llévelo al láctico. Y cuando necesite más tarde el láctico lo lleva a pirúvico y ya está el ATP, en músculo genera uno. De repente estoy comiendo, estoy fracturado, me rompo la pierna, estoy en mi cama con mi chocolate viendo mi televisión y pues con la pierna rota no voy ni a correr, ni a jugar, ni nada, ni a andar. Voy a estar en mi cama 3 días. Mi organismo lo programa.
Entonces degrada el chocolatito, lo lleva hasta pirúvico, no necesita energía porque no puede correr, ni siquiera láctico. No lo pierde porque esa glucosa es valiosa. ¿Qué hace entonces? La lleva a glucógeno para almacenarlo, lo usará después. Pero glucógeno es una de las cosas que más tiene mi hígado. Si tengo mucho glucógeno, no, ¿para qué? Ya no hay capacidad de glucógeno. El glucógeno es una manera burda de almacenar energía porque ocupa mucho espacio y me da poca energía. Entonces, ¿qué hace mi organismo? A la glucosa lo lleva al líquido y me lo almacena como líquido, pero no lo pierde. ¿Okay? No lo pierde. Ven entonces cómo el destino de la glucosa que estoy comiendo, la glucosa no se va a perder, pero el destino final depende de los requerimientos energéticos de mi organismo. Él lo programa, ¿a dónde lo va a llevar? La respiración comprende el ciclo de Krebs, el transporte de unidad de electrones y finalmente la fosforilación oxidativa para producir ATP. La respiración dentro del mitocondrio. Todos estos procesos están íntimamente relacionados. Claro, fosforilación oxidativa solo se da si hay transporte de electrones. Transporte de electrones se da solo si hay Krebs. Krebs se da solo si estoy alimentándolo con acetil-CoA de glicólisis. Si no, todos están encadenados. Este señor, Hans von Euler-Pelvin, trabajando con Warburg, fueron los que descubrieron en los años 20, desde el 1929, creo, hasta 1940 más o menos, descubrieron glicólisis, la vía glicolítica en levaduras. Tomando este modelo de Kelvin de levaduras, estos dos señores, Gustav Emden y Otto Meyerhoff, estudiaron la misma vía en mamíferos, en nosotros, en mamíferos, y descubrieron que las reacciones son las mismas. Por eso es que el metabolismo de carbohidratos de glucosa es metabolismo intermediario. Así como rompemos y fabricamos glucosa nosotros, lo hacen las hormigas, los elefantes, las bacterias, las ballenas, toditos igual. Por eso es metabolismo intermediario. Eso lo descubrieron estos dos señores. Por eso es que a la glicólisis también la conocemos como vía de Enden-Meyer. Glicólisis es vía de Enden-Meyer por estos dos señores. Ok. La glicólisis comienza entonces cuando tratamos glucosa y esta se va a convertir mediante dos reacciones que usan ATP en fructosa 1,6-bisfosfato. Y esta fructosa 1,6-bisfosfato se va a romper en dos triosas, dihidroxiacetona-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. La glucosa de 6 carbonos en dos moléculas de 3 carbonos, triosas. Y la ruptura de glucosa a través de moléculas de 6 carbonos hasta las triosas constituyen la primera etapa de glicólisis. No me confundan primera etapa de glicólisis con primera etapa de metabolismo. La primera etapa del metabolismo es el proceso de polímeros amonómeros. Acá me olvido de eso y estoy trabajando solo en segunda etapa, en monómeros. Y también la glicólisis tiene sus dos etapas, primera y segunda. La primera etapa es el manejo de azúcares de 6 carbonos hasta 3 carbonos. Esa es la primera etapa de glicólisis. Tiene dos características esenciales, un montón, pero dos son esenciales, que no debemos olvidar. En esta etapa se manejan exosas, o sea, se manejan azúcares de 6 carbonos, primero. Y segundo, consumen energía. Esa es la otra característica de la primera etapa. Consume energía. Necesito una ATP acá y una ATP acá. Esto es un poco contraproducente porque la ruptura de azúcares de la glicólisis es catabolismo. El catabolismo debe producir energía. Sin embargo, en esta primera etapa se consume, pareciera anabolismo. No, pues esa es la primera etapa. Y en la segunda etapa manejo triosas, gliceraldehído 3-fosfato. La única triosa que sigue glicólisis es el gliceraldehído. La dihidroxiacetona no sigue glicólisis. El gliceraldehído, a través de varias reacciones,
termina como piruvato. Esa es la segunda etapa de glicólisis. Segunda etapa de glicólisis. ¿Ok? En esta segunda etapa tendré que producir la energía para pagar la que gasté en la primera etapa y justificar que la vía es catabolismo. Se producen dos ATPs, uno acá y otro acá. Dos ATPs por cada triosa, por cada gliceraldehído. Pero como la glucosa se rompe en dos triosas, potencialmente yo tengo dos gliceraldehídos, lo que significa que esta producción de ATP debo multiplicarlo por 2. Así produciré 4 ATPs. 4 ATPs producidos menos 2 que gasté acá, me quedan 2 netos. Por eso es que la glicólisis es catabolismo. Produce finalmente 2 ATPs. 2 ATPs. ¿Cómo es el ATP? ¿Se acuerdan? Acá lo tenemos. Es una molécula penosa, un nucleótido. Es adenina, ribosa y 3 fosfatos. 1, 2 y 3. Alfa, beta y gamma. El AMP no es una molécula energética porque tiene un solo fosfato, el alfa. Y el enlace del fosfato alfa con la ribosa es un enlace fosfoéster. El enlace fosfoéster no es energético. Por eso es que el AMP no es molécula energética. El enlace entre el fosfato alfa y el fosfato beta es un enlace de tipo anhidrido. Ese sí es un enlace ácido con ácido fosfórico con ácido fosfórico. Ese sí es energético. Su ruptura me libera 8 kilocalorías por mol. En contraposición a este enlace, que es un enlace convencional, me libera un enlace CO más o menos 1.2, 1.5 kilocalorías por mol. 8 kilocalorías por mol es 5 o 6 veces más energía. Por eso es que la ruptura de ese enlace es energético. Y por tanto el ADP sí es una molécula energética. Y el ATP tiene el fosfato gamma. Este también es un enlace anhidrido y también es energético. Por eso es que el ATP también es una molécula energética. ADP y ATP, AMP no. AMP no. Cuando estaba hablando del enlace que era energético y no energético, ¿podría volver a repetir? ¿Del enlace qué? Usted decía que en la ruptura en el AMP no es una molécula energética, ¿verdad? ¿Cómo Porque se el llama? AMP no tiene estos dos fosfatos. ¿Y cómo se llama ese enlace? ¿Ese enlace cómo se llama? El enlace del fosfato alfa con el oxidrilo de la ribosa es un enlace fosfoéster. O sea, es un enlace de naturaleza éster. Éster de ácido fosfórico. Fosfoéster. No es energético. No es energético. El enlace de ácido-ácido, ese es un enlace anhidrido. Ese sí es energético. Y acá tengo un enlace de ácido fosfórico con ácido fosfórico. Ah, ese es anhidrido. Y acá tengo un enlace de ácido fosfórico con ácido fosfórico. Ah, ese es anhidrido. Ese es energético. Repito, esa es la razón por la que AMP no es energética y ADP y ATP sí son energéticas. La naturaleza de sus enlaces químicos. ¿Ok? Y la glicólisis, o vía de Enden-Mayer-Hof, o Warburg, si hablo de levaduras, que es lo mismo. Uno es levadura, otro es una misma. ¿Ok? Es una secuencia por la cual la célula lleva a cabo la glicólisis, o sea, rompe a la glucosa. Son 10 reacciones, las mismas todas en todas las células. ¿Estaba debilitando o no? Ah, o apareció más luz. Son 10 reacciones, las mismas todas en todas las células, y tiene dos fases. Una primera fase que convierte la glucosa en 2 gliceraldehídos 3-fosfato y una segunda fase que produce 2 piruvatos. Desde gliceraldehídos 3-fosfato, 2 piruvatos. Los productos serán piruvato, ATP y NAD reducido. De nicotina, de dinucleócido reducido. Los posibles destinos para el piruvato, acuérdense, 2 vías fermentativas o meterlo a respiración dentro de la mitocondria.
La visión general de esto es las 10 reacciones, la fase preparativa, o sea, la primera etapa, la glucosa es convertida con un fosfato de ATP en glucosa 6-fosfato, o sea, se fosforila en posición 6. Luego la segunda, la glucosa 6-fosfato, se convierte en fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato es de nuevo fosforilada con ATP hacia fructosa 1,6-bisfosfato, fosfato, y la fructosa 1,6-bisfosfato es convertida en dihidroxiacetona y gliceraldehído 3-fosfato. Se parte en dos triosas. Dihidroxiacetona se puede convertir en gliceraldehído 3-fosfato y se acaba la primera fase. ¿Por qué? Porque la única triosa que sigue la vía glicolítica es el gliceraldehído 3-fosfato. La dihidroxiacetona no puede seguir la vía glicolítica. ¿Eso qué? Todos. Este es el metabolismo intermediario, o sea, levadura, bacteria, labios, todos hacen lo mismo, igualito. Entonces, la dihidroxiacetona fosfato no sigue la vía glicolítica y más bien es la molécula que sirve de nexo entre el metabolismo de carbohidratos y el metabolismo de lípidos. Porque hay una enzima, la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que convierte dihidroxiacetona fosfato en glicerol 3-fosfato. Y el glicerol 3-fosfato puede ser usado para pegarle ácido graso y se convierte en triglicérido. Ese es lípido. Y también el triglicérido puede cortarse de los 3 ácidos grasos y lo convierte en glicerol. Y ya está metiéndose luego el glicerol a dihidroxiacetona fosfato y ya está en vía glicolítica. O sea, es la ventana por la que se comunica el metabolismo de lípidos con el metabolismo de carbohidratos. Digo ventana, no puerta, porque no se usa mucho. Hay muy poquito glicerol que vaya a carbohidratos y hay muy poquita dihidroxiacetona que se vaya a lípidos en glicerol. Muy poquito. Se puede ir, sí, pero muy poquito. Más bien se comunican por abajo, por acetílico, ahí sí va a haber una gran concentración. ¿Algo iba a preguntar? ¿Cómo se llamaba la enzima que convertía la hidroxiacetona fosfato a glicerol 3-fosfato deshidrogenasa? ¿Ok? Y la segunda etapa, que es el pago energético, se oxida primero el glicerol 3-fosfato a 1,3-bisfosfoglicerato y se fosforila, se oxida y se fosforila. El 1,3-bisfosfoglicerato se convierte en piruvato en 3 reacciones. Acá hay un intermediario que es el fosfoenol piruvato, es importantísimo. Y luego el piruvato entra mediante la piruvato deshidrogenasa que está en la superficie de la mitocondria a la mitocondria convertido en acetilcolina y se termina el ciclo. Veámoslo un poco más en detalle. Esa es la vista panorámica, lo vamos a ver ahora en más detalle. Primera etapa de la glicólisis. Glucosa es fosforilada con ATP. El ATP se convierte en ADP y le dona el fosfato gamma a la glucosa en posición 6. Por eso se convierte en glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato. Esta es una reacción de fosforilación. La estoy fosforilando. ¿Okay? Fosforilación. La hace la enzima hexoquinasa o glucoquinasa. Se llama glucoquinasa cuando la enzima trabaja exclusivamente con glucosa. Y se llama hexoquinasa cuando le puedo dañar a la enzima y a veces en lugar de glucosa le puedo meter galactosa o manosa. O sea, trabaja con hexosas. Ahí se llama hexoquinasa. Entonces la glucoquinasa es un tipo especial de hexoquinasa. Más o menos depende del órgano y de la calidad de combustible con que trabaja. Si yo le doy glucosa purificada a un órgano, eso es gasolina de alto octanaje, es glucosa pura. Pero si yo le doy glucosa mezclada con galactosa, manosa, fructosa, esa es gasolina de bajo octanaje, o sea, es una gasolina contaminada. ¿Ok? El hígado, por ejemplo, tiene una actividad glucoquinasa elevadísima y una actividad hexoquinasa baja.
Claro, el hígado es la fábrica de ATP, entonces hay que darle el mejor combustible, glucosa purificada. Por eso es que su actividad glucoquinasa es elevadísima. No le gusta trabajar con galactosa, manosa, fructosa. Mi músculo es un poquito más chusco, un poco más corriente que mi hígado. Entonces yo le puedo dar gasolina no tan pura, le puedo dar exhaustos y trabaja. ¿Y por qué hace eso? Porque el hígado tiene la capacidad de que si no tiene suficiente energía, el músculo o cualquier otro tejido va al hígado y le dice, oh, no me alcanza, dame gasolina, dame combustible, y el hígado le da. ¿Okay? Entonces, si no tiene suficiente, puede fabricar, pero es capaz de fabricar un poco de su combustible. Sí, lo hace con exoquinasa, y lo que le falta le pide al hígado. ¿Okay? En cambio, el hígado no, el hígado trabaja con alta calidad de combustible. ¿Ok? Ya lo tengo como glucosa 6-fosfato. Un ratito voy a discutir por qué la glucosa 6-fosfato. Este paso de glucosa a glucosa 6-fosfato se hace con una enzima reguladora. ¿Qué significa una enzima reguladora? Que cataliza la reacción en un solo sentido. O sea, yo convierto glucosa en glucosa 6-fosfato, pero no puedo hacer de glucosa 6-fosfato a glucosa. No se puede. Eso lo tendré que hacer con otra enzima. Por eso significa que este paso de glucosa a glucosa 6-fosfato es un punto importante de regulación, pero no es regulación de glicólisis, es la regulación de la entrada de carbohidratos al metabolismo. ¿Por qué? Porque la glucosa que es convertida en glucosa 6-fosfato, yo todavía no tengo la seguridad que siga glicólisis. Podría seguir glicólisis o podría irse a otra vía. Se puede convertir en glucosa 1-fosfato y ir a glucógeno. Por eso es que esa enzima no regula solo glicólisis, regula la entrada de glucosa al metabolismo. Una vez que tengo glucosa 6-fosfato, se isomeriza hacia fructosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato tiene un CO en carbono 1, la fructosa tiene un CO en carbono 2, o sea, de aldosa se convierte en fructosa, en una cetosa, con su fosfato en 6. Y la fructosa 6-fosfato, eso lo hace una isomerización, porque la fructosa es isómero de glucosa. La enzima es la fosfoglucoisomerasa, isomeriza glucosa y fructosa. No es reguladora. O sea, yo puedo pasar glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato y también fructosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato. O sea, es una enzima de glicólisis para abajo, pero también es una enzima de gluconeogénesis para arriba, en anabolismo. No sucede eso con exoquinasa. Exoquinasa es de glicólisis, pero no es gluconeogénesis, porque no puede subir. Es el regulador. La fructosa 6-fosfato luego es pasada a fructosa 1,6-bisfosfato. O sea, yo tengo mi fructosa con un fosfato en 6 y ahora le pego otro fosfato en 1 para tener dos fosfatos en los dos extremos. Fructosa 1,6-bisfosfato. Eso lo hago por fosforilación. Otra vez, un ATP sale como ADP y el fosfato se lo pego en 1. La enzima es fosfofructoquinasa, también reguladora, o sea, solo en un sentido. No puedo pasar de fructosa bisfosfato a fructosa 6-fosfato. No se puede. Reguladora. Esta es la enzima más importante de glicólisis, porque es la que regula la vía glicolítica, puesto que la fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa bisfosfato y esta solo puede seguir glicólisis, no hay otra alternativa. Solo glicólisis, por eso es que regula la vía glicolítica esta enzima. Y es el segundo punto donde se gasta energía, por eso es que la primera etapa se caracteriza por gasto de energía. Este es el primero y este es el segundo. Y ya lo tengo como fructosa bisfosfato. Diría, ¿y para qué a la fructosa 6-fosfato le pongo otro fosfato? Estas son adaptaciones evolutivas que se han hecho en millones de años. La naturaleza ha hecho esto. ¿Por qué?
Porque ya sabe la naturaleza que está procesando esta fructosa para romperla en 2 piruvatos y procesarlas como energía. Y si quiero romperla en 2 piruvatos, en 2 triosas, necesito que las 2 triosas sean procesadas. Y si yo tengo a la fructosa con un solo fosfato, al romperla, una triosa lleva fosfato y la otra no. Y la otra no voy a poder procesar. Para asegurarme que también se procesa, la naturaleza le pega un fosfato en el otro extremo. Así cuando se rompen, las 2 triosas tienen fosfato. Las 2 puedo procesar. ¿Ok? La naturaleza ha ido adaptando esto y seleccionando a lo largo de millones de años. En la siguiente reacción, con la enzima aldolasa, la fructosa bifosfato, 1 y 2 fosfatos, es rota en 2 triosas, dihidroxacetona y gliceraldehído 3-fosfato. Solo el gliceraldehído sigue la vía glicolítica, la dihidroxacetona no. Este es un excelente punto de regulación no enzimático en glicólisis. Quiere decir que yo puedo regular la vía sin necesidad de una enzima reguladora. ¿Cómo se hace eso? Porque si yo mido después de la ruptura de fructosa bifosfato, debería encontrar igual cantidad de gliceraldehído, igual cantidad de dihidroxacetona. Porque la glucosa se ha partido en 2, o la fructosa se ha partido en 2. Sin embargo, si nosotros medimos la cantidad de dihidroxacetona y de gliceraldehído, vamos a encontrar que la dihidroxacetona está 9 veces más que el gliceraldehído. Esto es contraproducente, porque si lo único que sigue glicólisis es el gliceraldehído, ¿por qué tengo más dihidroxacetona? Felizmente, para no perder esa dihidroxacetona, hay una enzima, la fosfotriosa isomerasa, que interconvierte a las 2. De tal manera que el gliceraldehído se puede convertir en dihidroxacetona y la dihidroxacetona en gliceraldehído. Así que cuando quiera seguir la vía, la convierto a la acetona en aldehído y sigue la vía. Pero ¿por qué hay más dihidroxacetona que gliceraldehído? Porque es un punto de regulación, puesto que la vía glicolítica normalmente está termodinámicamente favorecida. ¿Qué significa eso? Que toda esa vía tiende a romper glucosa. El ejemplo más típico es el que siempre le pongo de un carro acelerado. Si ustedes manejan un carro que está acelerado, cuando viene el semáforo y se pone luz roja, lo que tienen que hacer es poner el pie en freno, porque el carro no se va. Y cuando cambia a luz verde, ¿qué hacen? ¿Aceleran? No, porque si el carro está acelerado, a ver si el término vale en español, lo que hacen es desfrenar el carro. O sea, simplemente sacan el pie del freno y el carro solito se va, porque está acelerado. La vía glicolítica es así, está acelerada, termodinámicamente está favorecida para abajo. Entonces, si yo pongo la glucosa, solita se va a ir hacia pirúvico. Pero ¿para qué voy a ir hacia pirúvico si tengo un montón de ATP? Hay momentos en los cuales no necesito que se vaya hasta pirúvico. ¿Cómo la aguanto a la vía? Acá, llevando el gliceraldehído a dihidroxacetona. Entonces, cuando requiera energía, solo en ese momento convierto dihidroxacetona en gliceraldehído y eso solito se va a ir hacia pirúvico. ¿Ve? Un excelente punto de regulación sin enzima reguladora, porque la fosfotriosa isomerasa no es reguladora, interconvierte cualquiera de los dos. Dime. La fosfotriosa isomerasa es igual a la glicerol fosfatidrogenasa. No. La fosfotriosa isomerasa convierte dihidroxacetona en gliceraldehído y gliceraldehído en dihidroxacetona. La glicerol 3-fosfato deshidrogenasa convierte dihidroxiacetona fosfato en glicerol fosfato, o sea, acá, en glicerol fosfato, no en gliceraldehído. El gliceraldehído es un aldehído, el glicerol es un alcohol. Un alcohol. ¿Ok? ¿Entendido? Entonces, ahí termina la primera etapa en las 2 triosas, en ese equilibrio dihidroxiacetona y gliceraldehído. Y acá están las reacciones. Vamos a pasar rapidito las reacciones que acabamos de revisar panorámicamente en modelos. La primera reacción, glucosa
y con hexoquinasa o glucoquinasa, dependiendo de esta molécula, se convierte en glucosa 6-fosfato. La glucosa en posición 6, el OH acepta un fosfato. Ahí está, glucosa 6-fosfato. Gasto un ATP, el fosfato del ATP que se va acá, sale ADP, necesita magnesio, enzima reguladora solamente camina hacia este lado y me rinde glucosa 6-fosfato. ¿Y para qué glucosa 6-fosfato? Por dos razones que son cruciales, metabólicamente. Igualito, la naturaleza nos da esas condiciones. Primero, la glucosa es una molécula, les dije al principio, es oro en polvo. ¿Por qué? Porque a partir de ella yo fabrico energía. ¿Ok? Entonces es una molécula muy valiosa y mi organismo cuando entra esta a mi organismo lo sabe. No quiere perderla. Desgraciadamente, esta glucosa tiene dos problemas grandes. Primero, no es muy reactiva. Claro, porque el grupo reactivo es el CO, que estaba en 1, pero este está ciclada. Entonces el CO, que era el grupo carbonilo, está como un grupo M-acetálico, enlazado al anillo. Lo único que le queda son oxidrilos, pero estos oxidrilos no son muy reactivos. O sea, es muy buena molécula, pero no quiere. Primera razón. Segunda razón, como tiene muchos oxidrilos en todo el anillo, en la vuelta del anillo, oxidrilo, todos sus carbonos, el oxidrilo es polar. Y mi célula es acuosa, tiene agua. Así que una molécula polar se disuelve en agua muy fácil. Lo que significa que la glucosa se disuelve en mis líquidos y yo los puedo botar, perder muy fácil. En orina, en sudor, en lágrimas, en saliva, lo pierdo muy fácil. O sea, qué fin. Porque es una molécula muy interesante, muy útil, pero no quiere y encima se le escapa. ¿Qué cosa hago con esta molécula para no perderla? Le meto un golpe. No quiere a la buena, a la mala. ¿Qué significa bioquímicamente meterle un golpe a una molécula? Bioquímicamente eso se llama activación. La activo a la molécula. ¿Cómo la activo? Poniéndole un fosfato. Le pongo un fosfato y la convierto en glucosa 6-fosfato. La primera reacción. Y con eso soluciono los dos problemas. ¿Por qué? Porque el fosfato es un grupo cargado, PO4 menos, o sea, eso puede reaccionar inmediatamente con cualquier cosa. No era reactiva mi glucosa, a ver ahora pues con el fosfato. Se hizo reactiva. ¿Ok? Primera. Segunda condición. ¿Cómo entra la glucosa a mi célula? A través de la membrana por transportadores de glucosa, GLUTs. Los GLUTs dejan pasar glucosa, pero no permiten el paso de glucosa fosforilada. O sea que la hora que la glucosa con el GLUT entra a la célula, ¡pam! Su fosfato ya está fosforilada. Salto esa hora si puede. No puede salir. Ya la atrapé. Es una molécula muy interesante, muy energética, no quiere reaccionar, entonces la activo. Y activada, ni se puede escapar y ahora ya está reaccionando. Esa es la estrategia metabólica para convertir la glucosa en glucosa 6-fosfato. La meto por luz, la fosforilo y ya no puede salir. Ya no puede salir. Y ahora con fosfato ahí ya es reactivo. Ya la aseguré. Y por eso es que en mi organismo, esto a veces dirá uno, qué interesante y qué bueno para mi organismo. Porque eso significa que una molécula que es energética, que es dinero, no la pierdo. Sí, pues, pero si tengo mucha plata, más plata no lo sirve venezolano. Claro, mejor sería, si no quiero engordar, que esa glucosa se vaya. Porque si la aseguré y no necesito ATP, mi organismo al final la va a llevar a líquido. Y esto me ocasiona dolor. ¿Ok? Y el organismo la ve como una molécula valiosa y no la tiene. ¿Ok? Segunda reacción, fosfoglucoisomerasa. La convierto a la glucosa 6-fosfato, aquí está mi glucosa y en posición 6 ya está fosforilada.
con fosfohexosa isomerasa, la isomerizo a fructosa. El CO de 1, ahora lo pongo en 2, el CO y el 1 queda libre. El 1 queda libre. Esta no es reguladora, o sea, funciona para acá y funciona para acá. Para acá es glicólisis y para acá es gluconeogénesis. ¿Ok? En los dos sentidos. Y reflexionemos, más que aprenderse de memoria, esto me importa que reflexionen por qué hace isolación, por qué la convierte a la glucosa en fructosa. Porque el objetivo final va a ser partirla en dos triosas para poder meterla a CRES. Y yo necesito que esas dos triosas sean equivalentes, porque si son diferentes, una entra y la otra, ¿a dónde la llevo? La única manera de conseguir dos iguales es que si yo voy a tener acá un extremo fosforilado, al otro lado, cuando esta se rompa, también tenga un extremo fosforilado para que se produzcan iguales. Y eso no lo puedo hacer con glucosa. Por eso es que como esta tiene un carbono libre acá, le voy a fabricar un carbono libre, le voy a fabricar acá también un carbono libre. O sea, la estoy preparando a la molécula, a la glucosa, la estoy preparando para bifosforilarla. Por eso lo convierto a la glucosa en fructosa. Estas reflexiones de la hago, la preparo así, esas reacciones las ha hecho la naturaleza y a la naturaleza le ha costado algunos miles o millones de años adaptarse para fabricar esto. ¿Okay? Y ahora esta es la eficiente, por eso se ha quedado. ¿Cuántos intentos habrá hecho la naturaleza y fracasó y se descartó hasta que salió esto? La siguiente reacción me convierte a la fructosa 6-fosfato anterior en fructosa 1,6 bisfosfato. Fosfato de acá y ahora le meto el fosfato en 1. Ahora sí ya tengo dos mitades equivalentes. Lista para romper. ¿Ok? Dos fosfatos. Uno en 1 y en 6. ¿Quién lo hace? Fosfofructoquinasa. Usa ATP para poner el fosfato acá. Adecuarla a la molécula para su ruptura, para su uso después, me va a costar. ¿Cuál es el precio? Un ATP. Gasto de energía. Después tendré que reponerlo. Sí, pero ahora es gasto de energía. La enzima fosfofructoquinasa es reguladora, o sea, la reacción solo funciona en este sentido, no hacia acá, no funciona. Significa que esa enzima es de glicólisis y no de gluconeogénesis. Si yo quiero hacer gluconeogénesis será por otro camino, no por acá. Reguladora. Esta es la principal enzima reguladora de glicólisis, solo de glicólisis. Porque la isoquinasa me convierte en glucosa 6-fosfato y yo no tengo todavía seguridad que esa glucosa 6-fosfato siga en glicólisis, puede irse para el otro lado. En cambio acá, la fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa 1,6-bisfosfato y esta no tiene ninguna otra vía. La única que puede seguir es glicólisis. Por eso es que esta enzima es la enzima reguladora de glicólisis. Me mide cuánta glucosa está entrando a glicólisis. La anterior me regula, me mide cuánta glucosa entra al metabolismo de carbohidratos, no solo a glicólisis. Esta sí, solo a glicólisis. Fosfofructoquinasa es la segunda reacción. Está altamente regulada, se inhibe con ATP y se activa. Acá está mejor todavía. Fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bisfosfato con fosfofructoquinasa. Esta enzima es bloqueada por ATP, inhibida por ATP y es activada por AMP y ADP. Además es activada por fructosa 2,6-bisfosfato y es inhibida por citrato. ¿Por qué? Todos estos mecanismos son racionales. Esto es difícil de entender, pero estos otros tres lo podemos analizar fácil. ¿Por qué ATP la bloquea a la enzima, a esta fosfofructoquinasa? Porque el destino final de la ruptura que estoy haciendo de glucosa va a ser meterlo al ciclo de Krebs y producir ATP en fosforilación oxidativa. Entonces, si mi célula tiene mucho ATP, ¿para qué voy a seguir rompiendo y fabricando más ATP si me sobra?
Entonces, concentraciones elevadas de ATP bloquean la fosfofructoquinasa diciéndole, ya no siga porque ya hay mucho ATP. ATP es un bloqueador de fosfofructoquinasa, un inhibidor de fosfofructoquinasa. ¿Por qué citrato bloquea fosfofructoquinasa? Porque el citrato es el principal intermediario del ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial. Si mi célula tiene en mitocondria mucho citrato, porque está haciendo mucho Krebs, quiere decir que mucha glucosa se ha degradado hasta Krebs. Si ya hay mucho, el citrato, que es el principal que abunda en el ciclo de Krebs, le dice a la enzima, no siga rompiendo glucosa porque hay mucho Krebs. Por eso es que el citrato bloquea a fosfofructoquinasa. Sin embargo, AMP y ADP son activadores. ¿Por qué? Porque al final de la vía yo fabrico ATP desde AMP. AMP se fosforila a ADP y ADP se fosforila a ATP. Si hay mucho AMP o mucho ADP, significa que no está pasando a ATP. Por eso es que ATP y AMP le dicen a la enzima, apúrese porque no hay ATP. Por eso es que AMP y ADP son activadores de fosfofructoquinasa. Eso se llama regulación alosténica. El enzima que está haciendo regulación. Y miren que esta, como es una enzima reguladora, por supuesto, la regulación sobre esta enzima es clave para toda la vida. Se malogra alguno de estos mecanismos de regulación y vienen enfermedades. Luego viene aldolasa. La aldolasa es una enzima que parte a la fructosa 1,6-bisfosfato en las dos triosas. Ahí está la roja. Pero ahora miren, ya tengo fosfato en los dos extremos, entonces las dos triosas le van a salir fosforiladas. Dihidroxiacetona fosfato, fosforilada en 1, y gliceraldehído 3-fosfato, fosforilada en 3. Las dos son triosas fosforiladas. ¿Ok? Solo esa sigue la vía, dihidroxiacetona no, pero tenemos una enzima que interconvierte a esta, la fosfotriosa isomerasa. Fosfotriosa isomerasa interconvierte en gliceraldehído en dihidroxiacetona fosfato. Fosfotriosa isomerasa, a ver, pregunta interesante. Fosfotriosa isomerasa. ¿Cuál de estos dos sustratos los tendrá como mejor sustrato? O sea, ¿qué sustrato le gusta más? ¿Qué sustrato tiene más afinidad para fosfotriosa isomerasa? ¿Dihidroxiacetona o gliceraldehído? Gliceraldehído. Dihidroxiacetona. Gliceraldehído o dihidroxiacetona. ¿Quién está más? ¿Cómo puedo medir la actividad de una enzima? O sea, ¿cómo puedo medir la afinidad de una enzima por su sustrato? Midiendo las cantidades. Y si yo les dije ya que el dihidroxiacetona fosfato hay 9 veces más que gliceraldehído, quiere decir que la enzima prefiere el gliceraldehído convertirla a dihidroxiacetona. 9 a 1. Mejor sustrato es gliceraldehído 3-fosfato. Por eso lo convierte a dihidroxiacetona. Solo convertirá dihidroxiacetona a gliceraldehído cuando necesite energía. Si no, no, está almacenando, está guardando. Segunda etapa de glicólisis. No me confundan segunda etapa de glicólisis con segunda etapa de metabolismo. Segunda etapa de glicólisis es el trabajo con las triosas. Acuérdense que teníamos gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Aquí están las dos. Por fosfotriosa isomerasa yo puedo interconvertir. Si quiero seguir glicólisis, solo el gliceraldehído pasa, la dihidroxiacetona no. Este es el nexo, les dije, con lípidos. El gliceraldehído 3-fosfato en esta siguiente reacción, se convierte en 1,3-bisfosfoglicerato. 1,3-bisfosfoglicerato. Tengo un fosfato en 3
y le pongo un fosfato en 1. Por eso 1,3, bisfosfoglicerado. Pero este fosfato no es de ATP, o sea, no estoy gastando energía. Es un fosfato inorgánico. Es un fosfato inorgánico. ¿De dónde viene ese fosfato inorgánico? Del wafer fosfato. Por eso es que el wafer más importante dentro de las células es fosfato. ¿Cuál es el wafer más importante fuera de la célula? Carbonato. Carbonato es el que regula. CO2 carbónico, ese es el wafer que regula el pH en sangre, por ejemplo, fuera de la célula. Pero al interior de la célula, fosfato, azufre fosfórico. ¿Ok? Ahí hay un montón de fosfatos. Esos no son fosfatos energéticos, porque es fosfato de wafer. Ese fosfato de wafer se usa acá para fosforilar y convertirlo en bisfosfoglicerado. Y este es un paso importante porque en la siguiente reacción, miren, en la siguiente reacción, el 1,3-bisfosfoglicerato se convierte en 3-fosfoglicerato. O sea, el fosfato que le puse en 1, lo saco ahora sobre el ADP. Al ADP, el fosfato, se lo pego al ADP y lo convierto en ATP. O sea que en estas dos reacciones, en la 6 y en la 7, en estas dos reacciones, estoy convirtiendo un fosfato inorgánico no energético en fosfato energético. Lo estoy convirtiendo al fosfato inorgánico en ATP, en fosfato gamma en ATP. Y ya estoy ganando energía. Aquí ya tengo energía. Uno por cada triosa. Pero como de una glucosa yo tengo 2 triosas, a esto lo puedo multiplicar por 2 y voy a tener 2 ATPs acá. 2 ATPs que me pagan los 2 ATPs que gasté en la primera etapa. O sea, en glicólisis ya estoy en cero, energéticamente. Luego el 3-fosfoglicerato es convertido en 2-fosfoglicerato. En 2-fosfoglicerato. Eso es pasar el fosfato de 3 a carbono 2. Paso a carbono 2. ¿Para qué hace eso la célula? Lo hace porque quiere este enlace de acá para fabricar acá un doble enlace. Que será la molécula más reactiva. Para eso pasa el fosfato a 2. Y lo convierte en 2-fosfoglicerato. Luego el 2-fosfoglicerato se convierte en fosfoenol piruvato. Fabrica el doble enlace. Este se fabrica acá para que con este carbono, con una nube pi acá, o sea, con doble enlace, le sea fácil soltarlo al fosfato. Y soltándolo al fosfato produzco otro ATP. Otra vez en la siguiente reacción, el fosfoenol piruvato libera el fosfato hacia ADP para fabricar ATP. Sale el fosfato, se va al ADP, se fabrica ATP y me queda piruvato. Se acabó. ¿Dónde termina este piruvato? En citosol, cerca de la mitocondria. Y en la superficie externa de la membrana mitocondrial tengo piruvato de desidrogenasa. Lo va a agarrar a este piruvato y lo mete a la mitocondria convirtiéndolo en acetilfosfato. Esa es parte de la entrada. ¿Ok? Segunda etapa de glicólisis. Revisamos las reacciones que ya las discutimos. Entonces, el gliceraldehído 3-fosfato con gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa es convertida en ¿perdón? ¿Qué piruvato? No, el piruvato es un el piruvato se convierte en acetilfosfato con piruvato de hidrogenasa. La membrana de la mitocondria. ¿Ok? Las reacciones las hemos revisado. Ahí están de bisfosfoglicerato a 3-fosfoglicerato, 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. Son las mismas que ya discutí. 2-fosfoglicerato a fosfoenol piruvato, fosfoenol piruvato a piruvato. El piruvato la tengo acá que puede ir a lactato o entra a mitocondria. Piruvato descarboxilasa lo lleva hacia etanol en una vía.
¿Puedo también usar otros azúcares? Sí, conexoquinasa, glucosa, manosa, galactosa. Se convierten en intermediarios de glucosa y se siguen. El glucógeno que tiene glucosa con enlace alfa 1,4 y alfa 1,6 se rompe mediante glucogenólisis. Lo almaceno así, gránulos de glucógeno, y el glucógeno está con alfa 1,4 y ramificaciones 1,6, 1,4, 1,6 como gránulos de glucógeno. Se sintetiza usando la proteína glicogenina. Esa proteína glicogenina tiene una tirosina en posición 194 y ahí se pega la glucosa. Segunda glucosa, tercera glucosa y comienza a construirse la cadena de glucógeno. Dos procesos, uno para la ruptura que se llama glucogenólisis y uno para la síntesis que se llama glucogenogénesis o glucogénesis. Los dos procesos también tienen vías separadas, o sea, no tienen nada en común, son vías diferentes. Y durante la biosíntesis de glucosa, tres reacciones: iniciación, elongación y ramificación. La iniciación es la activación de la glucosa. La glucosa sola no entra, se une a UDP y se convierte en UDP glucosa. Y como UDP glucosa, libera el UDP y el enlace que lo unía a la glucosa le sirve para unirse a la cola del glucógeno que está creciendo. Eso se llama elongación. Y después, cuando está 1,4, 1,4, 1,4, necesita fabricar una ramificación. Eso lo hace una enzima ramificante. Corta un 1,4 y lo pasa a 1,6, la ramificante. Y hay una ramificación. Sigue 1,4, 1,4, cuando tiene unos 10 más o menos, corta y lo pasa a 1,6. Y otra vez, crece 1,4, 1,4. Así se sintetiza el glucógeno. Ahí están las reacciones. Glucógeno sintasa para crecer en la cadena. Lo corta y lo transfiere acá, y crece en 1,4. El balance, la regulación. Existe para la parte de regulación. Y cuando se degrada, el glucógeno se rompe no por hidrólisis, o sea, al romperse no bota glucosa, por fosforólisis, libera glucosa 1-fosfato. ¿Ok? Glucosa 1-fosfato. Y la glucosa 1-fosfato que se rompe al liberarse del glucógeno se puede convertir en glucosa 6-fosfato. Se acabó glucogenólisis. Porque la glucosa 6-fosfato es parte de glicólisis. Ya metí la glucosa del glucógeno en glicólisis. ¿Okay? Y así ya integré la ruptura del glucógeno con glucosa. ¿Ok?